¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias aquí en 24 tarde, esta edición de jueves 5 de mayo, una jornada bastante más fresca, podríamos decir, en la región metropolitana. Hay 12 grados, 17 pronosticados para esta jornada como máxima, de acuerdo a la información de la Dirección Meteorológica. Tenemos mucha información esta jornada, la visita del presidente Boric a la región de Magallanes, también el paro de los camioneros que continúa, esta movilización puntualmente en la región del Biobío, también harta información desde la economía, pero vamos a comenzar con información lamentable desde la región del Ñuble. Un carabinero murió tras ser baleado en medio de un control policial, esto en Chillán Viejo. El presunto autor de los disparos fue abatido por los uniformados. Felipe Jara nos cuenta más detalles. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, de hecho nosotros en este momento estamos en el Servicio Médico Legal de Chillán, en donde en los próximos momentos se debería producir la entrega del cuerpo de este funcionario de 23 años, Brent Rivas Manríquez, el originario de la comuna de Renaico, esto en la región de la Araucanía. ¿Cómo murió este funcionario policial? Todo esto se da en el contexto de un procedimiento policial que se desarrolla a eso de la 1 de la madrugada de este día jueves, a 1:30 aproximadamente, cuando vecinos del sector suroriente del sector Brisas alertan precisamente a personal policial de la subcomisaría Huambalí. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a su percepción, habían sujetos que tenían características sospechosas. Se movilizaban a bordo de un vehículo con sus vidrios polarizados. Es así que llegan precisamente 2 patrullas de la subcomisaría Huambalí hasta ese lugar. Se controla un vehículo que estaba abandonado ahí en ese lugar, continúan realizando este procedimiento policial los carabineros y así llegan a otro vehículo que tenía las mismas características, vidrios polarizados y que estaba en un pasaje pero sin salida. Los carabineros se acercan, él estaba ocupado por 2 personas, el piloto y el copiloto. Los carabineros se acercan y es en ese momento cuando se inicia una situación de persecución, que estos sujetos huyen del lugar y es así entonces que uno de los carabineros sale en persecución de estos sujetos. ¿Quién es ese carabinero? Es precisamente Brent Rivas Manríquez. Llegan a una pandereta y en ese momento el sujeto intenta cruzar una pandereta, pero este carabinero le da atajo, lo logra reducir en el lugar y es en ese momento cuando, de acuerdo a la información oficial que se ha entregado hasta la hora, llega un tercer sujeto del cual no se tenían antecedentes en ese momento, no había sido advertido por los funcionarios policiales y dispara en contra de este funcionario policial que queda mal herido en el lugar en ese momento y haciendo uso, de acuerdo a lo que dijo posteriormente la Fiscalía de la Legítima Defensa, y al verse enfrentado a una situación de peligro inminente, este carabinero usa su arma de servicio y dispara en contra de este sujeto, abatiéndolo ahí en el mismo lugar. ¿Qué pasó con este funcionario de carabineros, con Brent Rivas? Él fue trasladado hasta el Hospital Herminda Martín de Chillán, en donde, pese a los esfuerzos que se realizaron por salvarle la vida, esto no se pudo lograr y lamentablemente este funcionario de carabineros de dotación de la subcomisaría Huambalí de Chillán fallece en el lugar. Un funcionario de 23 años que además tenía un hijo de solo 2 meses y que estaba prestando sus servicios acá en la capital de la región de Ñuble, en la comuna de Chillán. Antes de continuar con más antecedentes respecto de este lamentable hecho, yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar algunas declaraciones. Es un sector tranquilo, bueno, como toda población hay problemas, pero primera vez que pasa esto, una tragedia, así que realmente estamos todos impactados, porque igual tenemos niños, nosotros más lo que cuidamos son nuestros hijos. Aquí la vida es tranquila, ¿sí? Nunca hemos tenido problemas con nadie. Primera vez en la vida que pasa esto. No sé, yo ahora vengo a mirar porque vi vehículos aquí y vine a mirar, pero no escuché nada yo. Ya. Esta es una vía que no tiene salida. Es una vía que no tiene salida, es cerrada. Claro, ahí escuchábamos declaraciones precisamente de vecinos del sector Brisas de acá de la comuna de Chillán, entregando antecedentes y entregando declaraciones respecto de esta situación, este procedimiento policial que se originó ahí durante la madrugada de este día jueves
en ese sector. Hoy día durante la mañana entregó más antecedentes el Ministerio Público a raíz de esta situación, de este hecho, de este procedimiento que termina con 2 personas fallecidas. Se inició una investigación que en este momento está desarrollando la Fiscalía Local de Chillán. Entregó antecedentes el fiscal Sergio Pérez Nova, precisamente fiscal jefe de la comuna de Chillán. ¿Cuáles son los antecedentes que se tienen en este momento? Es que hubo varios disparos, no fue solamente un disparo tanto por parte del funcionario de Carabineros como por parte de la persona, del delincuente que fallece en ese lugar, que además hay que mencionar es un adolescente de 16 años que tenía antecedentes policiales. Esta persona portaba, de acuerdo a la información que entregó Fiscalía, un revólver 9 milímetros. Habría sido justamente el tipo de arma que utilizó para cometer este crimen. ¿Qué pasó posterior a ello? También hubo una persona detenida, también un adolescente que fue detenido precisamente por Carabineros posteriormente y que está pasando precisamente a control de detención en este momento. Eso sí, en primera instancia y de acuerdo a lo que señaló el Ministerio Público, este único detenido hasta el momento no tendría participación directa en el crimen del carabinero. De hecho, de acuerdo a lo que se indicó por parte de la Fiscalía de Chillán, es que él va a pasar a control de detención y en primera instancia se le imputarían delitos que tiene delito de microtráfico, porque se le encontró marihuana, portando marihuana precisamente en los momentos en que se concretó su detención. Él está siendo pasado a control de detención. Vamos a quedar atentos si es que posteriormente se decide formalizarlo, pero escuchemos más declaraciones también respecto a este caso. El fallecimiento del imputado, quien en primer término es quien dispara al carabinero que le trataba de repeler al sujeto que intentaba huir, es quien dispara primero. Y al ver esta situación es que Carabinero desenfunda su arma de servicio, le dispara y resulta fallecido en el lugar el imputado, manteniendo incluso el arma empuñada y con bala pasada, según los primeros peritajes. Fue más de un disparo, tanto los que percutó personal de Carabineros para repeler la agresión, como los disparos que percutó el imputado respecto al carabinero que está fallecido. Habiendo realizado los peritajes en el sitio del suceso, se da la dinámica de legítima defensa tercero, es decir, el carabinero actuó utilizando su arma de servicio para repeler la agresión que recibía otro carabinero, es decir, quien recibió 2 balazos por la espalda al menos. Sí, hay que señalar que la familia de Brent Rivas Manríquez, que tanto como él son originarios de la comuna de Renaico, en la región de la Araucanía, llegaron durante horas de la mañana de este día jueves a la comuna de Chillán, en donde estuvieron precisamente, se reunieron con las jefaturas locales de Carabineros para posteriormente definir lo que se va a realizar, los trámites legales que tienen que realizarse en relación a lo que es el retiro del cuerpo tras las pericias que se tienen que practicar acá en el servicio médico legal, como lo que es posteriormente el traslado del cuerpo hasta su ciudad natal, se lo decíamos, en la comuna de Renaico, en la región de la Araucanía, mientras se siguen desarrollando la investigación, por una parte para esclarecer completamente lo que sucedió en este caso, como para también dar con otra persona detenida, puesto que habría un sujeto que en este momento no está detenido y que habría huido tras el lugar. Hubo reacciones también por parte del gobierno. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar qué fue lo que dijo la ministra de Interior, Isquia Siches. La cantidad de homicidios que hemos visto realmente nos alerta, y es por eso que este lamentable hecho tiene que ser un refuerzo y un llamado a la acción inmediata para todos los sectores políticos. Necesitamos avanzar de forma decidida en disminuir el poder de fuego en los delincuentes, en dar un mensaje claro de que esto es absolutamente intolerable. Estamos recopilando todos los antecedentes y, tal como usted señala, uno de los levantamientos que se nos han hecho
no solamente por las instituciones, sino que también por los parlamentarios y parlamentarias, es la necesidad de mejor equipamiento, tanto en cámaras corporales para los distintos procedimientos que realizan, como también para mayor equipamiento. Sí, nosotros acá en la comuna de Chillán en este momento, se los decía al inicio de este despacho, estamos en el servicio médico legal en donde tiene que realizarse en los próximos momentos, en las próximas horas, el retiro del cuerpo por parte de los familiares de Brent Rivas Manríquez para su traslado posteriormente hasta la región de la Araucanía. Lo que sería acá en Chillán durante esta tarde sería una ceremonia y tras ello entonces se va a realizar el traslado, que de acuerdo a lo que han manifestado desde la delegación de Ñuble es que es un procedimiento que está a cargo de Carabineros. La delegación también lo ha manifestado que ya van a presentar una querella en contra de las personas que resulten responsables. También estamos atentos a lo que pueda señalar Carabineros al respecto. Hasta el momento no ha habido una vocería en la que se contesten preguntas, por ejemplo, respecto a las condiciones en que se llevó a cabo este procedimiento, que lamentablemente terminó con un adolescente de 16 años fallecido, también con este carabinero de 23 años muerto en este procedimiento que se desarrolló durante la madrugada de este día jueves acá en Chillán. Sí, terrible noticias desde el sur del país. Felipe Jara, muchas gracias por la información. Vamos más al sur del país con la gira del presidente Boric a la región de Magallanes, segunda gira regional. Primero fue a Coquimbo, esta vez a la región más austral del país. Gira que ha estado obviamente marcada por este crimen del carabinero en la región del Ñuble. Flavia Cordela con toda la información desde Punta Arenas. Flavia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en Punta Arenas en la segunda jornada de esta segunda gira nacional del presidente Gabriel Boric. En la región escogida, Magallanes, estamos en Punta Arenas, donde durante esta jornada tuvo distintas actividades el mandatario. Comenzó con una entrevista en una radio local, donde habló de contingencia y donde también se refirió, por ejemplo, al proceso constituyente y a esta propuesta o a este planteamiento que puso sobre la mesa la convencional Marcela Cubillo sobre que también hay que discutir el periodo presidencial, a lo cual el presidente Gabriel Boric aseguró que lo que hay que discutirse debe discutirse sin cerrarle la puerta o negándose a esa propuesta que hizo la convencional Cubillos. Tras esa entrevista en la radio, caminó hacia el Teatro Municipal, donde se conmemoró el Mes del Mar. En esa caminata vimos al presidente, que lo hizo caminando, por cierto, desde la radio a este teatro, unas varias cuadras, donde lo hizo acompañado de muchas personas que se acercaron al mandatario a darle su apoyo, a darle el respaldo en esta visita regional. Parte de lo que también se ha visto durante toda la jornada, el presidente Gabriel Boric ha decidido trasladarse de los distintos puntos caminando, lo hizo también hasta este restaurante donde nosotros nos encontramos en este momento, donde se encuentra almorzando, y caminó varias cuadras para llegar hasta acá, donde se tomó el tiempo de sacarse foto con las personas que llegaban hasta este lugar y también a saludarlo. Le comentábamos que previo a eso tuvo su participación en la ceremonia del Mes del Mar, donde también fueron sus padres a acompañarlo a esta actividad protocolar, donde el mandatario no dio declaraciones porque se espera que las palabras las entregue finalmente en la última actividad que tiene acá en Punta Arenas, donde va a dar a conocer el plan de zonas extremas para que va a beneficiar a regiones como esta, como la región de Magallanes, donde se espera que se entregue un plan que sea de forma permanente y que no tenga que año a año estar aprobándose. Una gira, como tú lo decías, Andrés, que ha estado marcada por la muerte del carabinero, y fue el propio presidente de la República quien se refirió a esto en las distintas actividades que ha tenido, en las distintas entrevistas y también cuando pudo conversar con nosotros. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Hoy en Chillán Viejo, asesinaron a un carabinero. Sí. No podemos seguir permitiendo estos niveles de violencia. De verdad, esto no va a ser fácil, pero sepan de que desde el gobierno vamos a entregar lo mejor de nosotros para parar esta ola de violencia y que no vamos a descansar hasta que podamos tener paz social y cohesión social. Y para eso se requiere trabajar lo inmediato y también grandes reformas. Reforma tributaria, reforma de salud, reforma previsional, para que volvamos a encontrarnos como país.
Escuchábamos ahí las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre estos hechos que ha marcado la agenda noticiosa durante esta jornada de jueves. Quien participó también durante esta actividad fue el general director de Carabineros, quien también, tras terminada esta ceremonia, pudo conversar con nosotros y también lo hizo previamente con el presidente Gabriel Boric. Se esperaba que ellos sostuvieran un encuentro, pero las palabras fueron intercambiadas poco antes de que iniciara esta ceremonia, donde finalmente el general Yáñez aseguró que viajaría inmediatamente a Chillán a acompañar a la familia en este proceso. Pasemos a escuchar sus declaraciones, quien, por cierto, lamenta los hechos ocurridos. Lamentamos profundamente que estos niveles de violencia estén llegando, ¿cierto?, y se estén haciendo normales en nuestro país. Yo viajo ahora en este minuto a Chillán a encontrarme con la familia y para ver, ¿cierto?, y adoptar las medidas y los cursos de acción tendientes a rendirle los honores que corresponda y acompañar a su familia. El presidente manifestó sus condolencias, el pesar, ¿cierto?, por lo que está ocurriendo en nuestro país. No puede ser que estemos llegando a estos niveles de violencia y obviamente comparte el dolor de la familia de los carabineros. Claro, escuchábamos ahí entonces las declaraciones que se dan luego de que él haya conversado también con el propio presidente Gabriel Boric. Cambio en la agenda porque se esperaba que pudieran sostener un encuentro, pero esas palabras, debido a la contingencia, se dieron al inicio de esta ceremonia que pretendía y que buscó conmemorar el mes del mar. Para esta jornada se espera que el presidente Gabriel Boric, acompañado de Miguel Crispi, el director de la Subdere, den parte de a conocer del plan regional para las zonas extremas, un plan que, como yo les comentaba, busca ser permanente y que no tenga que ser aprobado año a año, esto para poder ir en ayuda precisamente de las zonas más australes del país, por ejemplo, en las regiones extremas. Por supuesto, vamos a estar contándoles esas declaraciones. Va a ser en ese punto de prensa, en esa actividad donde el mandatario se va a referir a temas de la contingencia. Vamos ahí a ver las distintas reacciones que han generado los hechos noticiosos que están marcando esta jornada en todo el país. Andrés. Quedamos atentos, Flavia Cordelas, un gran abrazo. Afectada por el viento, clásico de la región de Magallanes. Un gran abrazo, compañera. Ahora. Totalmente cortada está la ruta 5 Sur en la región del Biobío debido a las manifestaciones que mantiene un grupo de camioneros que demandan mayor seguridad en las carreteras. David Yáñez con toda la información. David, muy buenas tardes. Lo que estamos viendo corresponden a imágenes en vivo del kilómetro 522 de la ruta 5 Sur. Sí señalar que este es el punto donde los trabajadores forestales y también los conductores del transporte forestal ocuparon durante el pasado día lunes y que han mantenido el control de este lugar, impidiendo que los camiones circulen por este sector. Solo estaban permitidos durante buena parte de estas jornadas el de transporte, el tránsito de vehículos menores y, como se pueden dar cuenta, de buses y también algunos camiones, siempre y cuando llevaran animales vivos y víveres. Un punto sobre esta situación es que se produjo anoche, cuando después de recibir la última oferta del gobierno que incluía la tramitación con urgencia en 15 días de una ley de infraestructura crítica que en términos prácticos permitiría el uso de las Fuerzas Armadas para el control de carreteras en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín. Hubo acá una asamblea de los trabajadores que decidieron rechazar esa oferta y quedarse en este lugar hasta que haya alguna respuesta concreta en cuanto al momento en que va a poder convertirse en realidad esta ley. ¿Qué sucedió? Luego de eso vino una asamblea donde decidieron finalmente rechazar esta oferta y finalmente terminar cortando la carretera. Estas fueron las declaraciones que tuvimos anoche en este mismo lugar. Escuchemos. Queremos conducir nuestros camiones transportando pesadas cargas por las rutas de Chile, pero con seguridad para ir y volver, llegar a destino con nuestras cargas de forma correcta. Estamos cansadas de cuando ellos viajan
estar con la incertidumbre si van a volver o no, estar atentas a las noticias, con el temor de que en cualquier momento nos van a avisar que les pasó algo. De cualquier forma hacer la consulta y evaluar, la propuesta que se hizo por parte del gobierno, y por cierto hay unos puntos de divergencia. El paro se mantiene en las mismas condiciones hasta nuevo aviso o de forma indefinida, como le digo. Luego de eso es que empezó a ocurrir la congestión vehicular que terminó en un corte total en este mismo punto, tanto de sur a norte como de norte a sur. Según lo que señalaron acá algunos trabajadores, apuntaban a que esto tenía explicación en que hubo camioneros que trataron de salir desde este punto y que finalmente terminaron obstruyendo el tránsito, lo cual implicó, en términos prácticos, 22 kilómetros de congestión, 11 kilómetros por cada lado de la ruta 5 Sur. De hecho, por esa misma razón, según información confirmada hace pocos minutos por el Hospital de Los Ángeles y también la gobernación la delegación presidencial provincial de Biobío, hubo un paciente adulto mayor que fue, o mejor dicho, intentó ser trasladado en una ambulancia desde el Hospital de Mulchen hacia el Hospital Víctor Ríos de Los Ángeles y no logró llegar, así que tuvo que ser trasladado nuevamente hasta Mulchen y ahí aplicar las medidas paliativas al infarto al miocardio que estaba sufriendo. Él continúa en riesgo vital. Sí, hubo gran congestión durante esta mañana, de hecho prácticamente durante 8 o 9 horas el tránsito no se movió por este lugar y fue solo luego de la gestión de los mismos carabineros que estaban desviando por otros puntos y de los mismos trabajadores que empezaron a ordenar los camiones para que pudieran dejar paso a los vehículos menores, que finalmente ocurre lo que se está viendo ahora. Tenemos testimonio de esa situación, escuchemos. Un desastre, que la idea era que iba a haber una vía libre. Para los vehículos chicos, para los que viajamos así. Entonces ya se perdió el orden, digamos. Que sobre el viaje que iban a dejar una vía expedita y todo eso, pero no pasa nada, o sea, un desorden, un caos, no se entiende. Uno mismo que viaja, son 450 kilómetros, sin desayuno, a medio dormir. Y estamos ayer de las 11:15 de la mañana, no han dicho ninguna explicación, no han informado pues, de ni un plato de comida. Eso respecto a la situación de las personas que se encuentran en el taco, algunas de ellas obligadas, otras con apoyo. Sin embargo, señalar que por la situación registrada durante esta madrugada también quedaron afectados buses que venían con personas, con niños, con ancianos y que recién durante esta mañana lograron pasar por este lugar luego de haber estado 8, 9, incluso hasta 10 horas arriba del bus. Tenemos esos testimonios, escuchemos. Nosotros salimos a las 20 horas desde Talcahuano, a las 20:45 salimos del terminal de Collao de Concepción, íbamos en dirección a Castro, Chiloé, de la cual salíamos posterior hoy día a las 18:30 de Castro, pero por las circunstancias estamos acá todavía. Había hartos niños y nadie pensaba que esto iba a pasar, pues de hecho muy poca gente trajo comida o agua, pues, y seguimos acá y no... Hay un montón de niños y tarde o temprano les va a empezar a dar hambre. Y acá otros pasajeros se han compartido comida, así que eso se ha podido de cierta manera restar un poco el tema del hambre de los niños. Es decir, en términos prácticos, este es el día que más dificultades ha tenido el sector del tránsito por el sur de Chile debido precisamente a esta manifestación que están realizando los trabajadores forestales y los conductores forestales, a los cuales también se han adherido en los últimos días los dueños de camiones. Señalar en ese sentido que hay una oferta por parte del gobierno que incluye la seguridad, pero que en términos prácticos los trabajadores lo que quieren es que ya exista la ley esté ya disponible con los militares controlando las carreteras de la zona en donde ellos trabajan para poder bajar esta movilización. Hubo un pronunciamiento por parte del gobierno de manos de específicamente de la ministra del Interior. Esto fue lo que señaló.
las movilizaciones que tenemos en el sur, le he encomendado a nuestro subsecretario seguir en las conversaciones y entiendo que vamos en buena línea. Nos preocupa asegurar tanto el libre tránsito como también que las vías sean seguras para todos los trabajadores que transitan en esas rutas y esperamos que ojalá las medidas que hemos puesto sobre la mesa sean acogidas. Medidas que ahora están siendo discutidas en una reunión en la delegación presidencial provincial de Los Ángeles, de Biobío en particular, donde también se está planteando las situaciones como lo sucedido con esta ambulancia que no pudo llegar hasta el hospital de Los Ángeles. Se lo están planteando a los trabajadores, cosa que no vuelva a ocurrir por la situación de toma que mantienen en el kilómetro 522 de la Ruta 5 Sur. Por lo menos ya se restableció el tránsito, no digamos que un tránsito fluido, de hecho es un tránsito muy lento. Recién estaban pasando algunos buses que habían estado prácticamente desde las 10 de la noche, habían salido desde sus lugares de orígenes, habían quedado en este lugar 3 de la mañana, 2 de la mañana, recién estaban pasando ya para continuar su viaje al sur. Hacia el norte está levemente más fluido, no digamos que hay un tránsito fluido por este lugar, pero sí, por lo menos, ya no es un corte total. Algo se está moviendo el tránsito por la Ruta 5 Sur. David Yáñez, muchas gracias por la información desde la región del Biobío. Un abrazo a la distancia. Continuamos con otras informaciones, una historia insólita. Un hombre fue lanzado desde una quebrada al interior de un refrigerador, esto en Quilpué. Según vecinos, el afectado, quien presentaba diversas heridas y estaba amarrado de manos y pies, fue abandonado por 3 sujetos que lo trasladaron en una camioneta. Hans Christensen nos informa más desde la región de Valparaíso. Hans. Así es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Andrés. Fue una situación que levantó todas las alertas por parte de los vecinos del sector de Pompeya Sur, allí en Quilpué. Eso solamente para tener una referencia, porque ustedes lo estarán revisando allí en las imágenes. Es un sector que prácticamente está compuesto básicamente por tomas, ¿no? Y de allí entonces que sea un lugar bastante retirado en la comuna de Quilpué. Hasta allí, a eso de las 8:15, 8:30 de la noche, se registra este hecho en donde a raíz y luego de la alerta de algunos vecinos que vieron una camioneta extraña que no correspondía al sector y que aparentemente ellos pensaron iba a ir a retirar justamente, a botar escombros hasta la ladera de esos cerros, es que se dan cuenta que en un refrigerador que ellos vieron, ¿no? Se cayó prácticamente del pick-up de esta camioneta roja, que posteriormente hay una persona que está pidiendo auxilio. De ahí entonces que ellos llegan hasta ese lugar y logran constatar la presencia de un joven de 26 años que estaba atado de manos y pies dentro de este refrigerador. Ellos inmediatamente intentan socorrerlo, lo sacan justamente desde ese lugar, intentan conversar con él, pero la verdad nos decían allí algunos de los testigos y también posteriormente, ¿no?, el reporte de Carabineros, que esta persona se encontraba en un estado de shock. Incluso todavía no logra entregar antecedentes que logren ser relevantes para la investigación y poder dar con el paradero de quiénes serían estas 3 personas que lo trasladaron dentro de este refrigerador en esta camioneta hacia la ladera de ese cerro. Una situación entonces que está siendo investigada. Esta persona tenía heridas en su cabeza, también dentro de justamente su cuerpo, algunas extremidades, y fue trasladado inmediatamente al hospital de Quilpué, en donde se encuentra todavía internado allí en ese sector. Nosotros, dentro de nuestro reporteo, hemos podido llegar hasta allí más temprano junto a José Bustos. Intentamos conversar con algunas de las personas, algunos vecinos, pero la verdad preferían no referirse al tema, producto de que de alguna manera sentían miedo, sentían temor de poder referirse a esta situación con un hecho puntual. Ellos saben, viven en un sector bastante retirado, pero nos decían allí, entre todas las personas se conocen y por lo tanto inmediatamente pusieron atención a este vehículo rojo que no correspondía a ninguna de las personas que estaban en este lugar, y posteriormente se percatan de la presencia de este joven de 26 años que estaba amarrado de manos y pies y que de manera preliminar, ¿no?, Carabineros explicaba que se trataría de un secuestro. Son 13 personas aparentemente que todavía no logran ser atrapadas, no logran ser determinados su paradero por parte de Carabineros. Tenemos algunas declaraciones, escuchemos. Y bajamos y nos encontramos con el joven
que estaba amarrado del cuello, las manos, los pies, estaba golpeado porque tenía una ceja rota, incluso creo que le pegaron aquí porque tenía hundido hacia adentro y ¿cómo se llama? Y él estaba muerto de frío. Solo recordaba que lo agarraron, lo llevaron a una casa, lo golpearon. Y ahí ya no recuerda que lo movilizaban dentro del refrigerador, pero ya no recuerda más hasta que llegó aquí. Según testigo, manifiesta que un momento antes escucharon gritos en este sector, divisando a una camioneta color rojo, el cual tres ocupantes, arrojan un refrigerador desde la pick-up hacia la orilla de la calle. Al escuchar gritos en el refrigerador, al verificar testigos, encontraron a un sujeto maniatado de piernas, brazos y cuello y con evidentes lesiones en la cabeza y brazo. Bueno, allí parte entonces de las impresiones de estos vecinos, también por parte de carabineros que inmediatamente se trasladaron a este lugar. Ahora, queda la duda todavía y eso sin lugar a dudas va a ser parte de la investigación porque algunos vecinos que como bien nosotros les reportábamos no quisieron dar sus declaraciones en pantalla, nos explicaban de que ellos veían que esta camioneta iba con la intención de seguir avanzando por este camino de tierra hacia el cerro y habría sido aparentemente en el momento en que se enfrentan a esta situación en que el camino ya no continúa hacia abajo, en donde evidentemente se desprende este refrigerador que llevaban en el pick-up de la camioneta. Algo que está entonces en investigación porque todavía no sabemos a ciencia cierta si efectivamente fueron a botar este refrigerador a ese lugar o se habría desprendido de la camioneta en este trayecto por este cerro que nosotros estamos viendo en las imágenes. Tenemos algunas declaraciones de algunos vecinos con quienes nosotros conversamos durante esta mañana. Escuchemos. Se sabe al tiro la gente que no es de aquí, pero sí, anoche pasó un camión con varias cosas así, refrigeradores, lata, todas las cuestiones. Ahora que me acuerdo, sí. Pero más allá no sabe qué más pasó para allá. Bueno, allí parte entonces de los relatos, ¿no? De algunos de los vecinos con quienes nosotros también podíamos conversar al día siguiente de este secuestro, entonces, que está siendo investigado un joven de 26 años que todavía se encuentra en el hospital de Quilpué recuperándose de estas heridas. Recordemos que al menos fueron divisadas por parte de carabineros y también de estas personas, principalmente en su rostro, en su cabeza y sin lugar a dudas, estas ataduras que tenía en sus piernas y también en sus manos para que no pudiese escapar eventualmente en el momento que estaba encerrado dentro de este refrigerador. Nosotros vamos a quedar muy atentos, aún no hay detenidos por este caso, se espera que este joven de 26 años pueda aportar algún tipo de antecedente a la causa para poder dar con el paradero de estas personas, algo que todavía no ocurre. Hans Christensen, muchas gracias por la información, muy buenas tardes. Seguimos revisando informaciones de la jornada. El senador demócrata cristiano Iván Flores sufrió un grave accidente vehicular mientras se dirigía al aeropuerto de Santiago esta madrugada. Tras el hecho, el parlamentario tuvo que ser trasladado rápidamente hasta un centro asistencial del sector oriente a raíz de las múltiples heridas. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Graves lesiones son las que mantiene el senador Iván Flores luego de este violento accidente de tránsito que se produjo en horas de la noche de ayer, porque tanto él como su conductor venían hacia la región metropolitana provenientes del Congreso Nacional en Valparaíso. Se dirigían hasta el domicilio del parlamentario y cuando iban circulando por la costanera norte, en los alrededores del aeropuerto Arturo Merino Benítez, el chofer perdió el control del vehículo, se desestabilizó y además de eso volcó en varias ocasiones, quedando así como ustedes están viendo en pantalla, completamente dado vuelta a este automóvil. Por lo mismo, los organismos de emergencia llegaron hasta ese lugar, estabilizaron a ambas personas y las trasladaron hacia diversos centros asistenciales. En el caso del conductor, afortunadamente solo fueron lesiones leves, pero en el caso del parlamentario fue derivado hasta la clínica Las Condes, donde tiene heridas de gravedad, una fractura expuesta en su brazo, además de diversas lesiones tanto en su espalda como en su cabeza. De hecho, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente durante las últimas horas, al parecer, según las últimas informaciones, operaciones que han resultado exitosas
mientras de todas maneras no han habido mayores actualizaciones a su estado de salud. Ahí la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros fue encomendada a realizar toda la investigación de rigor. Y ojo, hay una arista que se dio a conocer durante las últimas horas, que en el mismo lugar volcó un camión de gran tonelaje en horas de la tarde del día de ayer que trasladaba mermelada de damascos. Obviamente se quebraron todos estos potes, quedó el pavimento resbaladizo y pese a que se limpió la autopista, podría haber sido un condicionante de que hayan perdido la estabilidad del vehículo. Además de eso, otro factor importante es la neblina que ha afectado durante las últimas horas a la región metropolitana y también la especie de llovizna o jaboncillo que se ha puesto en los pavimentos. Entonces, por lo mismo, esto también podría haber ocasionado el accidente. Situación que está siendo investigada entonces por los departamentos e investigadores de Carabineros. Y en la clínica Las Condes se acercaron ex parlamentarios del PPD, también el senador Matías Walker, para ver el estado de salud del parlamentario Iván Flores. Vamos a revisar esas declaraciones y de Carabineros. Por causas que se investigan, el conductor habría perdido el control del automóvil, terminando volcado. Según la información que manejamos, serían 2 personas, donde la persona que se trasladaba como acompañante habría resultado lesionada. De todas formas, fueron los 2 trasladados a un centro asistencial para su atención médica. Sufrió un grave accidente. Por la información que tenemos hasta el momento, tanto él como su conductor se encuentran fuera de peligro. Obviamente el parte médico oficial lo tiene que entregar la clínica. Entiendo que está siendo sometido a una operación en este momento, así que aprovecho de agradecer a nombre de nuestra bancada todas las muestras de preocupación. Tuvo un accidente realmente gravísimo, el auto volcó varias veces, por lo tanto fue una salvada gracias a Dios, porque bueno, nadie está libre, digamos, de una situación así. Gran nivel de destrucción el vehículo, como ustedes están apreciando en las imágenes. Entonces se está investigando estas aristas, la llovizna debido a la niebla, también el accidente que sufrió la tarde, un camionero que trasladaba productos de damascos, productos vinculados a las mermeladas, y que también podría haber quedado no bien limpia toda esta autopista. Situación que está siendo investigada y de todas maneras estamos muy atentos respecto al estado de salud del senador Iván Flores. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a una emergencia en la comuna de Maipú que destruyó más de 19 buses del ex sistema Transantiago. Las imágenes corresponden a un aparcadero que está ubicado en 5 Poniente con camino a Rinconada, porque en horas de la noche de ayer las primeras llamas se pudieron apreciar y por lo mismo Bomberos de Maipú llegó con el fin de poder controlar esta emergencia. Rápidamente, de un bus a otro, se fueron propagando las llamas, desatando un incendio importante, incluso que tuvo que contar con la colaboración de diversos voluntarios de bomberos de la región metropolitana. Siniestro que duró aproximadamente 1 hora, no dejó personas heridas, pero que de todas maneras, luego de ser apagadas todas las llamas, es ahí cuando se comenzó a entrevistar a las personas, a los guardias del recinto, los cuales comentaban o sospechaban de una presunta intencionalidad, debido a que pudieron observar a un grupo de sujetos que habían traspasado el cierre perimetral que está con alambres para poder acceder hasta el interior de este lugar. Ojo, los buses incendiados son todos en desuso, chatarra, fundamentalmente ninguno está operativo en estos instantes, pero el Laboratorio de Criminalística de Carabineros estuvo durante esta mañana realizando toda la investigación de rigor. Todavía no hay algo concluyente. Eso sí, se iría descartando la intencionalidad, porque al menos en horas de la noche de ayer Carabineros dijo que se descarta algún atentado, que no hay panfletos ni pancartas alusivas a alguna causa, ni tampoco el lanzamiento de bombas Molotov. ¿Qué es lo que se presume? Lo que pudieron observar los guardias, que posiblemente delincuentes ingresan hasta los aparcaderos que ya se ha visto en el pasado para poder robar especies de los buses, sobre todo en desuso, y luego venderlas en el comercio informal. No tendrían vínculos con el incendio, pero es una situación muy preliminar que está siendo liderada en estos peritajes por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente, y de los cuales pasemos a revisar declaraciones.
La Fiscalía Occidente encargó una serie de diligencias a personal de Carabineros con el propósito de indagar si existe o no intervención de terceros. Para esto se instruyó la concurrencia al laboratorio de criminalística, se solicita el empadronamiento de testigos, declaración de personas que puedan haber encontrado en el lugar y por otro lado la incautación o análisis de las cámaras de seguridad. Va a ser importante, primero, confirmar o descartar la participación de estos sujetos en el incendio. Los indicios dan que se trataría de una falla, que no habría intencionalidad. Son los indicios preliminares al menos que maneja la policía uniformada, pero nada se descarta a esta altura de la investigación, donde más de 19 buses terminaron incendiados, pero como lo han reconocido algunas autoridades, como el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, afortunadamente esto no genera inconvenientes a los vecinos, ya que eran máquinas en desuso. Vamos a revisar otra información, nos trasladamos hacia el sector oriente de la capital, sector de la avenida Larraín con Américo Vespucio, ahí los límites de la comuna de Ñuñoa con La Reina. Ustedes pueden ver cómo un grupo de delincuentes había chocado con un camión que se iba trasladando y que iba a abastecer a la tienda Zara que se encuentra emplazada en el Mall Plaza de Gaña. Los delincuentes chocan el vehículo, posteriormente se bajan para poder robar las especies al interior, pero el vehículo escolta inmediatamente trata de defender a sus compañeros. Por lo mismo se genera una riña entre delincuentes y las víctimas. Además de eso, Carabineros de la sección investigadora policial de la 16ª Comisaría de La Reina estaba circulando por el lugar y es ahí cuando observan que los antisociales se dan a la fuga, pero al menos uno de ellos quedó y por lo mismo fue capturado por parte de la policía uniformada. ¿Cuánto era el monto de las especies que estaban al interior del camión? Más de 37 millones de pesos. Revisemos declaraciones. Se logró la detención de un sujeto, el cual mantenía antecedentes penales, porque intentó realizar un robo a un camión de la empresa Zara. Gracias a la rápida acción de Carabineros que llegó al lugar, personal de la sección de investigación policial de la 16 Comisaría La Reina procedió a la detención de estos sujetos y lograr la recuperación de las especies que intentaron sustraer. Fundamental el patrullaje que estaba realizando Carabineros, también la escolta que llevaba el camión. Obviamente para la investigación un aporte importante son las imágenes de las cámaras de seguridad que se pudieron recopilar, ya que estas van a ser exhibidas en la audiencia de formalización de cargos en contra de este delincuente, y las víctimas fueron trasladadas hasta el Sapo de La Reina, donde están con lesiones afortunadamente de menor gravedad. Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. 13 horas con 41 minutos, nos vamos a la primera pausa. Hay 12 grados en la capital, se ha mantenido inalterable la temperatura desde el inicio de 24 tarde. Estamos de inmediato con más informaciones aquí en TVN. Volvemos a 24 tarde con información política. Una decena de parlamentarios presentaron una acusación constitucional contra el ex canciller Andrés Alamán, libelo que será dado de cuenta en la sala de la Cámara el próximo lunes. Kevin Felgueras con todos los detalles. Kevin, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Muy importante el dato que das a conocer en la presentación. El día lunes se va a dar a conocer y se va a dar cuenta esta acusación constitucional contra el ex canciller Andrés Alamán, que hoy cumple el rol de secretario en la Secretaría General Iberoamericana. Vamos a contarles más adelante por qué es tan importante el dato de la fecha, porque va a coincidir con uno de los hitos republicanos que se cumplen todos los años acá en el Congreso Nacional. Pero antes revisemos un poco los antecedentes. Ayer, sorpresivamente, un grupo de 11 parlamentarios, encabezados por los parlamentarios del Partido de la Gente, también por la diputada Pamela Giles, encabezaron esta presentación, insistimos, un tanto sorpresiva incluso para los medios de comunicación, de este libelo acusatorio. Acusación constitucional por haber puesto en riesgo el honor y seguridad de la nación, según se lee en este texto de 40 páginas presentado por los parlamentarios y parlamentarias, cuestionando que Andrés Alamán haya estado fuera del país, principalmente en España, justamente cuando se estaba produciendo una crisis migratoria en la zona norte de nuestro país. Los hechos los destaca, por cierto, este documento, que además recoge algunas publicaciones de medios de comunicación
cuentas de Twitter, donde se daba a conocer las reuniones que estaba sosteniendo Andrés Alamán en España y por lo tanto, dicen los parlamentarios, se configura esta causal. Recordemos, los ex ministros de Estado que ya no son autoridades pueden ser acusados constitucionalmente hasta 6 meses después de haber dejado sus cargos y este plazo se cumple en el caso de Andrés Alamán, el ex canciller, hoy en la Secretaría General Iberoamericana. Revisemos de inmediato las declaraciones de quienes impulsan esta primera acusación constitucional en este periodo legislativo. Consideramos que es el deber político y ético de Andrés Alamán el comparecer frente a una acusación constitucional que ustedes saben que es la medida más grave que puede hacer este Parlamento en representación de la soberanía popular. No quisiera ponerme en la situación de que Andrés Alamán no venga a dar la cara y mande un emisario. La acusación está ingresada y las causales son comprometer gravemente el honor y la seguridad de Chile. La seguridad al dejar abandonadas las fronteras en plena crisis migratoria durante el verano pasado y el honor del país específicamente por haber hecho negociación de un puesto con entidades extranjeras aún siendo titular de la cartera de Relaciones Exteriores. Bueno, quienes impulsan esta acusación constitucional que tiene varias aristas políticas, una de ellas lo que decía la diputada Pamela Giles, si va a venir o no el ex canciller Andrés Alamán a defenderse acá a la Cámara de Diputadas y Diputados y eventualmente al Senado. Les vamos a dejar ese datito para más adelante porque hay un antecedente bien interesante. Pero los firmantes de este libelo acusatorio fueron esta decena de parlamentarios: Giovanna Ahumada, Roberto Arroyo, Rubén Oyarzo, Karen Medina, Víctor Pino, Francisco Pulgar, Gaspar Rivas, a quien escuchábamos, Viviana Delgado, Enrique Lee, Clara Zagardía y Pamela Giles, además de Gloria Navellán, que es del Partido Republicano. Nos vamos a centrar primero en Enrique Lee, parlamentario independiente, que fue candidato en una lista por el PRI y que hasta la jornada de ayer, antes de firmar esta acusación constitucional, integraba la bancada de Evópoli, partido que no estuvo para nada contento con su decisión de firmar una acusación constitucional contra el ex canciller Andrés Alamán y por lo tanto decidieron ayer por la noche de sacarlo de esa bancada. El propio Enrique Lee durante esta jornada ha contestado a esta decisión. Revisamos esas palabras. En primer lugar, quiero reiterar mi más profunda convicción de que aquella acusación constitucional no tiene asidero no solamente jurídico, sino también político. Las acusaciones constitucionales no son compartidas y no han sido nunca compartidas por Evópoli, dado que el diputado Enrique Lee, independiente, a quien nosotros invitamos a participar en nuestra bancada, procedió a firmar dicha acusación, es que nosotros a partir de este momento hemos decidido dejarlo fuera de la bancada de Evópoli. Agradezco al Comité Parlamentario de Evópoli la generosidad de haberme integrado y haberme dado libertad de decisión en este periodo. Comprendo que el sistema político imperante exige cierto orden partidario, pero comprendo también que para un político independiente su principal e inexcusable obligación es defender los intereses de su territorio y de su gente. Cuando debiéramos estarnos ocupando de las cosas más urgentes, estos diputados presentan, reitero, una acusación constitucional que nadie entiende y que nadie le da importancia. Presidente, adelante su cuenta, de tal manera que todos los chilenos conozcamos con certeza qué va a hacer el gobierno para atacar las urgencias más importantes que el país tiene. Bueno, es algo que vamos a discutir en la sala respecto a la acusación constitucional, que vamos a poder desarrollar en gran medida, pero por algo nosotros no quisimos firmarla, ¿cierto? Siendo que en un principio también se acercaron de otros partidos a nosotros y preferimos tomar distancia. Ahí estaban las palabras de la subjefa de bancada del Partido Republicano, porque les decíamos, dentro de los parlamentarios que firman este libelo acusatorio contra el ex canciller Andrés Alamán está Gloria Navellán,
que es integrante de la bancada del Partido Republicano. Le preguntábamos a la subjefa de este grupo parlamentario si es que ella iba a tomar la definición de retirar esa firma. Decía esta parlamentaria que están en conversaciones, pero nos ha llegado la información de que el día lunes, antes que se dé cuenta en la sala de la Cámara esta acusación constitucional, la diputada Navellán retiraría su firma. De todas maneras, se cumpliría con el mínimo establecido en la Carta Fundamental para poder desarrollar este proceso de acusación constitucional contra el ex canciller Andrés Alamán. Su sucesora, actual ministra de Relaciones Exteriores, no quiso hacer mayores comentarios con respecto a esta situación. Revisamos esos dichos. Yo no he visto la acusación, o sea, vi en la prensa, no la he leído, así que no tengo opinión y tampoco corresponde que yo la tenga. Esta es una materia que es propia de la autonomía de la Cámara de Diputados. La verdad es que tendría que yo primero revisar la acusación constitucional para pronunciarme sobre el tema. Bueno, Andrés Vial, hay varias preguntas y varios procesos de acusaciones constitucionales que hemos vivido, sobre todo en los últimos años acá en el Congreso Nacional. Para recordarle un poquito a la gente, el día lunes, cuando se dé cuenta en la sala de la Cámara, se procede de inmediato al sorteo, que es al azar, a través de una tómbola, de 5 parlamentarios o parlamentarias que van a componer esta comisión ad hoc que va a revisar la acusación constitucional con los plazos establecidos. Si es que se llegan a cumplir los plazos máximos de este proceso de acusación constitucional, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados debiese pronunciarse un día antes o un día después de la cuenta pública presidencial sobre esta acusación constitucional contra el ex canciller Andrés Alamán. Un dato bien importante. Y segundo dato importante, el ex canciller hoy no se encuentra en el país, pero al producirse este proceso de acusación constitucional, se dice en la Carta Fundamental que él no puede salir de Chile. Por lo tanto, si él retorna al país, ya no podría volver a salir hasta que dure este proceso de acusación constitucional. ¿Alguna vez, se preguntará usted en su casa, se ha acusado a alguna persona, algún ex autoridad que no haya estado en el país? Sí, ocurrió en 1931 con el expresidente Carlos Ibáñez del Campo, donde él no se encontraba en Chile y se le tuvo que notificar vía telegrama y publicación en el diario oficial de esta acusación constitucional. En este caso, la tecnología va a permitir otra cosa, a menos que el ex canciller Andrés Alamán entregue un domicilio acá en Chile y sea notificado precisamente en tierras nacionales. Andrés. Sí, usted a esta altura ya tiene, con Poirot, tienen posgrado en acusaciones constitucionales, ¿no? Estamos en eso, en un doctorado ya. Ya. Kevin, muchas gracias, un abrazo. Que estés bien. Chao, chao. Cambiamos completamente de tema, vamos al ámbito sanitario. Desde el gobierno reiteraron el llamado a vacunar a los niños entre 6 y 11 años contra el coronavirus y la influenza. Este grupo etario concentra un 24% de rezagados en la inoculación contra el coronavirus. Vamos con todos los detalles junto a Daniela González. Dani, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, existe preocupación respecto a ese tramo etario, los niños y las niñas que tienen entre 6 y 11 años. El día de hoy, el 24% de los niños que tienen esa edad se encuentran rezagados respecto a la vacunación contra el COVID-19. Por eso las autoridades han decidido iniciar esta campaña de vacunación en los establecimientos educacionales que busca incentivar precisamente a los padres, a las madres y a los cuidadores de niños entre 3 y 11 años, llamándolos a vacunarse. De hecho, entre los 3 y los 5 años, la cifra disminuye aún más respecto a la vacunación. Y allí es donde hacen énfasis las autoridades. El llamado es a los padres a autorizar la vacunación, sobre todo cuando se ha buscado llegar a los establecimientos educacionales y evitar así que los niños y las niñas tengan que asistir a los consultorios. Hoy día estuvimos en la mañana en la escuela Isabel Lebrun, en la comuna de Renca. Allí las autoridades llegaron hasta ese establecimiento educacional a vacunar a los niños y a las niñas, algunos con su tercera dosis, algunos que todavía estaban al debe respecto a la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Conversamos con las madres, con las apoderadas, vamos a revisar qué fue lo que nos dijeron. Tenemos que preocuparnos nosotros, pues ya hay la tercera dosis y va en uno más que nada, en el cuidado. Y proteger más que nada a tus hijos, pues, si quieres que vivan. Sí, me parece perfecto que vengan acá igual a vacunarlas y también tener todas las vacunas completas para que no pueda enfermarse, más ahora por el frío que está pasando, todo el invierno. Por los tiempos de trabajo y todo el horario, es fundamental que ellos nos den la facilidad para venir a vacunarlas acá directamente al colegio.
Claro, y en el mismo tramo etario, el 29% de los menores de edad ya ha completado su primera dosis de refuerzo. Eso es una buena noticia porque significa que se debería avanzar y ya empezar a inocular con las otras dosis a los niños que tienen esa edad y sobre todo pensando en la llegada del invierno, donde circulan más virus estacionales y la idea, por supuesto, que es lograr tener protegidos a los niños para el mes de julio por lo menos. Esa es la meta que se ha autoimpuesto el Ministerio de Salud. De hecho, la probabilidad que tiene un niño o una niña de edad baja, inferior a los 11 años, de contraer el COVID-19 es 10 veces más alta que la probabilidad de presentar sintomatología asociada al COVID-19. Eso lo estuvimos conversando con el subsecretario de Salud Pública, también con el alcalde de la comuna de Renca. Allí nos entregaban ellos cifras y por supuesto que extendían el llamado a los padres y a las madres a autorizar la vacunación de los más pequeñitos de la casa. Revisamos inmediatamente entonces las declaraciones de las autoridades. Estamos haciendo un llamado muy activo a que los padres, madres, cuidadores de niños y niñas nos ayuden a avanzar con la vacunación. Estamos nosotros desplegándonos en los centros educativos primero, pero también haciendo esfuerzos para incrementar los horarios disponibles para que en extensión horaria hasta las 8:30 durante los días de semana y también los sábados tengamos centros de vacunación donde los padres puedan ir con los niños más pequeños a vacunarse. Las vacunaciones del COVID partieron en febrero del año pasado y en Renca los equipos de atención primaria de salud han puesto casi 400.000 vacunas. Nuestra población son 160.000 habitantes y los equipos se han desplegado no solamente en los centros de salud municipal, en los barrios, a domicilio para las personas que tienen dificultades de desplazamiento y ahora también estamos iniciando un fortalecimiento de este proceso de vacunación en las escuelas. Bueno, y nosotros les vamos a dar a conocer las cifras que ha publicado el día de hoy el Ministerio de Salud respecto a los contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. 2.978 nuevos contagios con una tasa de positividad de 5,35% y lamentablemente se registran 17 personas fallecidas. Es un número que crece respecto al día de ayer, aunque las cifras siguen siendo bajas. Aún así, las autoridades están al tanto de lo que pueda ir pasando el resto de las jornadas, pensando que está aumentando el frío, que están circulando más virus estacionales, así que las cifras lamentablemente podrían aumentar para los meses de invierno. Es por eso que se refuerza el llamado a la vacunación de los menores de edad, pero en general el llamado que hacen las autoridades es que las personas se puedan vacunar contra el COVID-19, cualquiera de las dosis. Si es que no ha comenzado el esquema de vacunación, ahora es el momento y por eso se están haciendo estas campañas que buscan precisamente incentivar la inoculación contra el coronavirus. Daniela González, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Internacional. Revisamos información del mundo. Vamos a continuar con el tono sanitario. Andrea Aguilar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Y esto con unas cifras alarmantes que entrega hoy la Organización Mundial de la Salud, porque se estima que el coronavirus ha causado la muerte de al menos, Andrés, 15 millones de personas desde que inició la pandemia. Esto es mucho más de las cifras oficiales y es justamente lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, porque creen que muchos países subestimaron realmente la cantidad de gente que falleció a causa del COVID-19, porque los gobiernos informaron a la organización de cerca de 5,5 millones, por ejemplo, de fallecidos desde que comenzó la pandemia, y ellos están hablando de una cifra que es casi 3 veces superior, ¿no? Y las nuevas estimaciones de las autoridades muestran que casi el 70% del exceso de muerte se concentró particularmente en 10 países. Uno de esos fue India, en donde hubo 4,7 millones de muertes por COVID, 10 veces la cifra oficial, y casi prácticamente un tercio de los fallecidos del virus en todo el mundo se concentraron justamente en ese país de Asia. Y la estimación de la OMS incluye muertes por efectos colaterales de la pandemia, como que las personas no pudieran ir obviamente a los hospitales para poder recibir la atención por otras enfermedades, porque toda la atención sanitaria estaba volcada a los pacientes con COVID. Es obviamente una cifra que habla de la magnitud que nos deja la pandemia, que ya llevamos prácticamente 2 años, y la OMS ha llamado justamente a no bajar la guardia. Incluso aquí en nuestro país se lleva una contabilidad hasta hace un tiempo oficial con muertes comprobadas con examen, y después se suman los casos probables, y eso lamentablemente hizo subir, yo recuerdo hace más o menos un par de meses,
de más o menos 45.000 a 55.000 los fallecidos por COVID. Se suman los casos probables, obviamente muchas personas que, como decías tú, en el caso de otros países, no alcanzaron a llegar, por ejemplo, a un centro hospitalario. Exactamente, hay países, Andrés, que han ido haciendo esta corrección de cifras. Recordemos que uno de los que más llamó la atención fue el caso de Perú, que decía cierta cifra y luego dijo que realmente eran 3 veces esa cifra. Son obviamente correcciones que se van dando en el marco de la pandemia. Vamos a seguir hablando de temas relacionados con América Latina. Nos vamos para Colombia porque este país extraditó al líder de la banda criminal más importante a nivel, obviamente, nacional. Pero este hombre es comparado, Andrés, prácticamente con Pablo Escobar en su época. Recordemos que él ya había sido capturado por los militares del gobierno de Iván Duque y dijo que Dairo Antonio Úsuga, que es mejor conocido como alias Otoniel, era el traficante más peligroso del mundo. Había sido detenido el año pasado, si no me equivoco, ¿no? Justamente lo habían detenido. Hay algún tipo de confusión frente a eso porque muchas personas dicen que él se entregó, otros en Colombia dicen que efectivamente, o al menos la versión oficial en Colombia, es que fue capturado en una operación militar. Sin embargo, el hecho de que él saliera prácticamente sonriente, sin ningún tipo de haber sido realmente capturado, sin ninguna seña de haber sido capturado, levantó la sospecha. ¿Te puedo hacer una pregunta, Andrea? Sin ánimo quizás no tiene la respuesta abiertamente, porque uno ve los casos en México, por ejemplo, cuando se detienen los grandes capos, la gente que lo acompaña, todos están con sus rostros cubiertos. Aquí en el caso de Colombia, no. ¿Es algo común en Colombia? ¿O se puede cruzar ambas informaciones? Te pregunto, quizás no tienen la respuesta, no sé. No, realmente no es tan común, ¿ya? Sobre todo que los militares se tapen la cara cuando están capturando o llevando a esas personas. En México, obviamente, se parte de la premisa de la inseguridad, de que los militares podrían ser fichados por los narcos y eventualmente tener algún tipo de represalia, pero en el caso de Colombia lo que se usa es que los militares estén a cara descubierta. Perfecto. Efectivamente, si se hace un traslado de este tipo, que en el caso de Otoniel era el jefe del cartel del Clan del Golfo y es el más buscado en Estados Unidos justamente por cargos de narcotráfico. Se cree que este clan era responsable del 30% de las exportaciones de cocaína de Colombia, que es el mayor proveedor mundial de esta droga. Vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba el presidente de Colombia, Iván Duque. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. No solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías y uno de los más peligrosos criminales del planeta. Bueno, Úsuga, de 50 años, era la persona más buscada en Colombia hasta que fue detenido, tú lo mencionabas, Andrés, el año pasado, específicamente en el mes de octubre, después de 7 años de intensos operativos para dar con su paradero, y el mes pasado la Corte Suprema de Colombia había aprobado en efecto esa extradición que estamos viendo en pantalla hacia Estados Unidos. Y vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo en Ucrania, porque un comandante ucraniano acusó a las tropas rusas de frustrar los esfuerzos para evacuar a los civiles que continúan en la planta de Azovstal, en esta planta siderúrgica en donde hay un drama humanitario a todas luces. La acería de Azovstal es el último bastión de resistencia en esta ciudad que ha sido una de las más asediadas, y a tomar el control de esta es un objetivo clave para la ofensiva rusa. Muchas veces se han cruzado, Andrés, las informaciones. Los rusos dicen que ellos ya están en control de esa instalación. Los ucranianos dicen que todavía quedan algunos militantes, no propiamente militares convencionales de Ucrania, pero sí los del llamado batallón Azov, que son militantes de ultraderecha, formados obviamente ahí. Y desde Moscú habían prometido un alto al fuego de 3 días para poder evacuar a la gente. Recordemos que durante esta semana se había dado la evacuación de al menos un centenar de personas. Sin embargo, todavía hay gente o civiles en esta planta. Y recordemos que a partir de este jueves, esta sería aseguran al menos que se incumplió esa tregua por parte de Rusia, que es una de las quejas que ha venido teniendo Ucrania durante las negociaciones que están estancadas. Dicen ellos que Rusia da en algún momento, digamos por decirlo, de dientes para afuera, asegura que sí hay algún tipo de permiso para poder evacuar a los civiles, pero lo que sucede en la realidad es que siguen los bombardeos y se hace prácticamente imposible poder evacuar a los civiles. Vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estamos de acuerdo y esperamos continuar rescatando a personas de Azovstal y Mariupol. Todavía hay civiles, mujeres, niños. Para salvarlos tenemos que continuar con un alto al fuego. La parte ucraniana está lista para brindarlo. En las condiciones actuales no podemos usar equipos especiales para limpiar los escombros.
Recordad además que desde Rusia niegan el asalto a la planta, dicen que los corredores humanitarios efectivamente están funcionando. Sin embargo, el presidente Zelensky le pide a Naciones Unidas que le ayude a evacuar a los heridos de esta planta, asegurando que hay al menos 344 civiles que han sido ya evacuados desde Mariupol en los últimos días. Vamos a repasar ahora las imágenes impactantes que llegan desde Irak, porque más de 1000 iraquíes fueron trasladados de urgencia al hospital por problemas respiratorios que tienen que ver justamente con esta imagen, Andrés, con esas tormentas de arena que se vienen dando en este país. Recordemos que durante varios días se ha dado este fenómeno, es la 7ª que azota el país en el último mes. Y además de esto, las tormentas de arena se han vuelto cada vez más frecuentes. Ahora los residentes de 6 de las 18 provincias de Irak están siendo evacuados, están tratando de, obviamente, evitar que ellos sigan saliendo a la intemperie. Recordemos que hay 18 provincias de Irak, incluida la capital, Bagdad, y la vasta región occidental de Anbar, en donde se han despertado nuevamente este jueves con esta nube de humo. Hace un par de meses hubo, claro, aquí en nuestro país también, en la región de Atacama, una tormenta de arena brutal que no es común. Y como decías tú, aquí hay muchos peligros. Personas, por ejemplo, con enfermedades respiratorias crónicas, el tema de la visión para muchas personas. Hay varios temas médicos que por eso se recomienda a las personas quedarse encerrados en sus casas. Exactamente, es la misma operación que se le está pidiendo a la gente en Afganistán, porque ya son más de 1000 personas las que fueron trasladadas a hospitales por problemas respiratorios, por el tráfico aéreo también. Tuvo que reducirse a la mitad durante algunas horas. Recordemos que Irak es particularmente vulnerable al cambio climático y en los últimos años ya había sido afectado no solamente por ese tipo de tormentas, sino también por otros efectos, por ejemplo, las altas temperaturas y también la escasez de precipitaciones. Lo que dicen los expertos en este punto es que hay factores que amenazan con traer un desastre social y económico a este país que desafortunadamente también está marcado por la guerra. Y vamos a otro de los temas de la jornada, tiene que ver con el drama de que se ha convertido, Andrés, el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, estos dos actores de Hollywood. Ahora es el turno de ella de pasar al estrado. Ha tenido unas declaraciones desde la jornada de ayer sumamente dramáticas, en donde se le ve a ella constantemente llorar mientras relata lo que asegura fue la relación de 2 años de matrimonio, de algunos meses de noviazgo que tuvo con el protagonista de Piratas del Caribe. Ella durante esta jornada ha relatado episodios muy impactantes, muy sórdidos, de violencia sexual, con muchísimo detalle, obviamente, y ella se ha visto bien afectada, digamos, emocionalmente durante esas audiencias. La comparecencia ha llorado en varias ocasiones, ha mostrado este tipo de imágenes en donde se muestra de cierta manera que recibió golpes o que se hizo golpes de alguna forma en medio de estas discusiones que ellos tenían, que claro, muchas personas toman partido en algunos momentos en redes sociales por Johnny Depp. Todavía no se había escuchado la parte de ella, que de hecho ha despedido a su equipo de prensa porque decía que no le gustaban los titulares ni la forma en la que se estaba relatando este caso. Sin embargo, lo que hemos visto prácticamente durante estas 2 jornadas que ella ha estado en el estrado ha sido el relato de una mujer que dice haber obviamente perdido el amor de su vida, que toda la relación se transformó en algo sumamente tóxico. Y vamos a repasar parte, Andrés, de la comparecencia que ha dado durante esta jornada. And he would say, "You don't have to work, kid. Let me take care of you. My woman doesn't have to work." And that sounds really sweet and really romantic in some way, but it became a real fight. You know, every time I got a script, it was what kind of, you know, how I was dressing, what kind of behavior I'd have, how did I have a sex scene. Recordemos además que todo esto empieza porque Johnny Depp le reclama $50 millones por difamación. Todo esto viene de un artículo que ella escribió en el año 2018 para el Washington Post, en donde se describe a sí misma como una sobreviviente de la violencia doméstica. Ella lo ha contrademandado por $100 millones porque asegura que con este tipo de calumnias él prácticamente le arruinó la vida y la carrera. Vamos a ver entonces cómo continúa este caso, que por supuesto tiene a Hollywood pendiente de lo que va a suceder en estas audiencias. Y vamos ahora a lo que sucede con el Papa Francisco. Por primera vez, el dolor de rodilla que aqueja al Papa Francisco lo obliga a aparecer en público usando una silla de ruedas. El pontífice de 85 años sufre desde hace varios meses de una distensión de los ligamentos de la rodilla derecha que ha limitado su movilidad. De hecho, recientemente había revelado que había recibido algunas inyecciones para tratar de aliviar el dolor. Se habían dado algunas comparecencias por parte de él. Cuando se le acercaban los fieles, él les decía: disculpa, no me puedo poner de pie porque de verdad tengo mucho dolor en la rodilla. Y obviamente esas primeras imágenes que se ven del pontífice en silla de ruedas hablan de este dolor que lo tiene luchando para poder caminar y sobre todo ponerse de pie. Este jueves, de hecho, el Papa asistió a una audiencia con monjas, con autoridades religiosas,
de todo el mundo en la ciudad de Roma y por primera vez entonces se mostró usando la silla de ruedas en público. De hecho, este miércoles durante la misa semanal, que era celebrada ante miles de fieles, se le pudo ver cojeando, recibiendo ayuda obviamente para levantarse de su asiento y para poder trasladarse. No se podía mover prácticamente. Realmente es complicado lo que tiene en esta rodilla y es por eso que se han dado obviamente estas imágenes y la preocupación obviamente por lo que está pasando con el Papa Francisco. Y vamos a ver ahora lo que ha sucedido en Estados Unidos. Esto es una de las noticias más comentadas en este país porque las autoridades estadounidenses se encuentran buscando a una carcelera que se fugó con un preso, Andrés. Se ve justamente en este video que se ha hecho obviamente viral. Se trata de Vicky White, es una carcelera de Alabama que se fugó junto a un preso que es conocido como Casey White, que está acusado de asesinato desde hace 7 días. Todo empezó cuando la agente penitenciaria dijo que ya lo iba a llevar a White al juzgado antes de recibir la atención médica porque él no se sentía bien. Sin embargo, ninguno de los dos se presentó al juzgado y se ve este video de cámaras de seguridad que ha sido obviamente la comida de todos los medios estadounidenses, que ha estado también presente en redes sociales, en donde se ve efectivamente que la carcelera sale con el preso y se lo lleva todavía a un paradero desconocido. Lo que se sabe es que él nunca llegó al centro médico y durante la desesperada búsqueda las autoridades determinaron que esta mujer de 56 años y que el recluso de 38 años pues tenían lo que describen ellos como una relación especial, en la que ella lo visitaba varias veces en sus horas libres mientras estaba en prisión y además le daba otros privilegios como era el caso de comida extra. Pero él llevaba 7 días preso. Claro, estaba hace 7 días preso, acusado de asesinato. Y se establece que hay algún tipo de vinculación emocional entre esta pareja porque se ve claramente el momento en el que obviamente ella, digamos, facilita la salida de este preso, lo lleva prácticamente en su auto, en algo que iba a ser una comparecencia, una asistencia, obviamente, porque ella decía que él se sentía mal de salud, pero efectivamente se lo termina llevando, ve tú a saber a dónde. Ay, ay, ay. Y vamos a terminar nuestro bloque internacional con esta anécdota que le pasó a la reina Leticia. ¿Tú sabes lo que le molesta a una mujer que otra mujer tenga el mismo vestido en el mismo lugar? Los hombres lo celebran. Dios mío. Exactamente el mismo vestido de la reina Leticia, la monarca de España, con el vestido de esta premiación. Todas están. Bueno, debe ser un conjunto con el cinturón, todo. Es el mismo vestido, Andrés, es un vestido de mango que vale 50 euros más o menos. El divertido momento ocurrió en un acto oficial en Mérida durante la entrega de los premios que llevan su nombre y que reconocen el esfuerzo y la labor de las personas de entidades, obviamente de inclusión social. Obviamente la sorpresa de la reina es total, pero lejos de molestarse, ella la abraza, se ríe y al entregar uno de los galardones, pues efectivamente se da cuenta que están vestidas de la misma manera. Tú dices, manera. claro, un vestido que cuesta 50 euros, estamos hablando de 45.000 pesos. 45.000 pesos. Que habla muy bien de la reina, en el fondo, porque claro, 45.000 pesos es mucho dinero, pero para el estándar europeo, para lo que cuesta la ropa ya, esta es una marca también bien accesible. Exactamente. Habla muy bien de Leticia. Es el mensaje que ha querido dar la monarquía española de empezar a vivir un poco, porque recordemos que España, sobre todo las nuevas generaciones, son bien contrarios a la monarquía y ellos quieren dar justamente que a la través monarquía de no digamos que este ha tipo dado buenas vestir. señales. Exactamente. Pero bueno, ese tipo de cercanía le da algunos puntos a la reina Leticia. Nosotros por lo menos venimos con colores Nosotros venimos similares. Combinados también. De rosado. Aquí el rosado no hay de hombre ni de mujer. El rosado es para todos. Es para todos. Ya, Andrea Aguilar. Que estén bien. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa en 24 tarde. Volvemos con información de la convención, instancia que despachó al borrador una norma que consagra el derecho a restitución de tierras a pueblos y naciones indígenas. ¿De qué se trata? Valentina Reyes nos cuenta todos los detalles. Vale, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Ayer fue celebrada la aprobación de esta norma por 106 votos. Ya está en el borrador de nueva constitución. ¿De qué se trata? Este artículo se llama el derecho a las tierras, territorios y recursos. Y lo que señala es que el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Tenemos una gráfica preparada para comentarles de algunos de los principales puntos que dice: la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, reparación y restitución. Y además agrega, la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación. Según los mismos convencionales de los pueblos originarios, este artículo abre las puertas a que en el mediano o largo plazo pueda haber una solución a la demanda respecto a la restitución de tierras. Esto no es inmediato,
esto va a necesitar de una ley, va a necesitar de una implementación, pero para ellos es una herramienta hacia este camino. Tenemos declaraciones de convencionales de escaños reservados que nos explican el alcance de esta normativa. Escuchemos. Hay más de 500 comunidades que el Estado ya ha declarado con aplicabilidad para la restitución de tierras y que están a la espera de que se materialicen. La norma que nosotros aprobamos ayer señala que el Estado va a poder en algunos casos llegar incluso a la expropiación para evitar el sobrevalor que se le ha dado a las tierras precisamente haciendo uso de este conflicto. Yo creo que aquí hay un temor de parte del sector de la derecha, principalmente en reconocer derechos a los pueblos indígenas. Y un temor infundado, porque hoy día los pueblos indígenas hemos venido aquí no solo a ser parte de este proceso histórico, sino también a reivindicar esos derechos. Esto no implica de que vamos a separar el país. Esto tiene que ver que hoy día esta Constitución se haga cargo también de reconocer no solamente a los pueblos indígenas, sino también de sus espacios territoriales. Tenemos que seguir dialogando los pueblos, porque hay particularidades también dentro de cada pueblo. Bien, así como los convencionales representantes de pueblos originarios celebraron esta norma, también hubo críticas o miradas positivas respecto de este artículo. Los quiero invitar a escuchar a Jaime Baza del Frente Amplio y también a Hernán Larraín Mate de Evópoli con otras miradas sobre lo que se aprobó ayer. Conversar sobre estos temas genera incomodidad, pero son temas necesarios. Y uno de los grandes problemas pendientes que hemos tenido en la historia del país ha sido precisamente la forma en la que el Estado de Chile se relaciona con los pueblos originarios, entre otras a través de la tierra. Y eso puede pasar efectivamente en algunos casos por expropiaciones, en algunos casos por compra de tierra, porque preferentemente se espera que aquellos territorios que han pertenecido a los pueblos originarios vuelvan a pertenecer a los pueblos originarios. Pero eso en el marco de lo que establece la Constitución y la ley. Yo creo que es una muy mala noticia que le da más incertidumbre al nuevo texto. ¿Qué pasa con personas que viven en tierras que fueron hace décadas usadas o fueron tradicionalmente parte de pueblos originarios, pero que muchas personas han vivido allí y que tienen propiedad sobre ellas? Respecto de múltiples territorios de nuestro país donde han habitado o habitaron pueblos originarios, se abre una pregunta respecto de la propiedad. Y encuentro yo que eso solo genera inestabilidad. El precio justo y establecer una modalidad de pago lo que hace es abrir una incertidumbre y la propiedad quedar seriamente debilitada. Bien, hasta ahí los puntos de vista respecto a lo que se aprobó ayer en el borrador constitucional. Hay que señalar que los mismos convencionales de escaños reservados indicaban que es el Estado el que puede abrir la puerta hacia una posible expropiación, que no van a ser los pueblos originarios quienes tomen esa decisión de forma arbitraria, y reiteraban, esto es una solución a mediano y largo plazo y es una herramienta para poder materializar la restitución de tierras. Andrés Vial. Valentina Reyes, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Vamos a revisar información de la economía porque hoy y mañana son días de importantes noticias en este ámbito. Hoy, en rigor, ayer comenzó la reunión de política monetaria del Banco Central, sus 5 consejeras y consejeros. Por primera vez, no solamente tenemos una presidenta del Banco Central, sino que hay 2 consejeras, algo inédito en la historia del Banco Central, y 3 consejeros, el total de 5. Están reunidos desde ayer y debiesen tomar decisiones respecto a la tasa de interés. Sí o sí va a subir. Aquí la discusión es cuánto va a subir. Vamos con la primera gráfica para comenzar a explicar qué implicancia puede tener esto en nuestra economía, en los créditos de consumo, en las tarjetas de crédito, en los créditos hipotecarios. Vamos con la información. Hoy, lo decía en la presentación, hay reunión de política monetaria a las 18 horas. Debiésemos tener ya la información en punto, siempre muy puntual el Banco Central, para entregar su decisión. ¿Cuáles son los escenarios que se abren? A ver, hoy día tenemos una tasa de interés que está instalada en el 7%. Hace un año era del 0,5%. Está en un 7%, reflejo del nivel de inflación que estamos teniendo y de otras variantes que están afectando a nuestra economía desde el ámbito externo y también interno. ¿Qué va a pasar? 7%, los expertos se mueven en 2 ámbitos, podríamos decir, parámetros, desde que va a subir 0,75, es decir, de 7 a 7,75 hasta un techo de 8,5%. Y ahí muchos plantean qué se va a hacer
de alguna manera, el parelé del Banco Central, porque si no, podría apretar demasiado una economía que va a crecer, de acuerdo a las cifras de Hacienda, un 1,5% este año. Si se sube mucho la tasa de interés, que una economía que ya está creciendo poco, puede ser incluso el remedio peor que la enfermedad, dicen algunos. A ver, hay un grupo de política monetaria, vamos con la siguiente gráfica, es un grupo de economistas que se reúnen periódicamente previos a las reuniones de política monetaria del Banco Central, que entregan recomendaciones al Banco Central de qué podrían hacer, más o menos, qué podría hacer el Banco Central. ¿Qué es lo que dijo este grupo de política monetaria? Que el Banco Central podría subir hasta un 8,5% las tasas de interés en esta reunión del mes de mayo. ¿Cuáles son las razones? Ellos explican, obviamente, el alza de la inflación en nuestro país, corroborando también lo que ha dicho Hacienda, que para este año, de acuerdo al gobierno, podríamos tener una inflación en torno al 8,9%. Hace un par de meses se planteaba que la inflación iba a ser un 6,5%. Ha cambiado el escenario. También nuevos brotes de COVID, sobre todo en China. El precio del petróleo y la dinámica del petróleo con las sanciones de Europa a Rusia. También el tema de los cereales se mueve en el mismo ámbito de acuerdo al conflicto en Ucrania y las tasas de interés a nivel mundial. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés al nivel en magnitud más alto en 22 años, 0,5%. Las tasas de esa economía están en 0,75 a 1%, muy distinto a la de nuestro país, pero son dos economías completamente distintas. Hay que quedarse con la señal que envía la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el símil de nuestro Banco Central, que subió la tasa al nivel más alto o en la magnitud más alta en 22 años. ¿Qué va a pasar en nuestra economía? ¿Qué va a pasar con los créditos? Escuchemos economistas. Hay que avanzar rápido en el rol del Banco Central, ¿cierto?, de contener expectativas inflacionarias ahora que se puede hacer, es relevante. Por eso a mí me gusta la idea de llegar pronto a lo que creo que deberá ser la tasa de política monetaria más alta en este ciclo de ajuste. Eso es lo que tiene que ver con la inflación, eso es lo que tiene que ver con, más bien, con las tasas de interés. Vamos a hablar ahora, algo que tiene mucha relación, es la inflación. ¿Por qué? Porque mañana, tempranito, a las 8 de la mañana, el INE va a entregar la inflación, el aumento del costo de la vida en el mes de abril. Un mes que tradicionalmente no tiene inflaciones altas. Los meses de alta inflación son, por ejemplo, marzo, septiembre, diciembre, los meses normalmente de mayor consumo en nuestro país. Pero los pronósticos no son buenos. A ver, mañana lo decimos, se entregan cifras de abril. Recordemos que marzo fue un 1,9%. Normalmente es un IPC alto, pero no tanto como sucedió en el tercer mes del año. Las expectativas llegan hasta un techo más o menos de 1,2% para abril. Esto es mucho para el cuarto mes del año. Si es que se da este escenario, ocurriría esto, que la inflación en 12 meses sería de 10,3%. Un escenario que el Banco Central planeaba para el segundo semestre se estaría dando ya en el mes de mayo, una inflación en 12 meses superior al 10,3%. Vamos con la siguiente gráfica porque esto, si es que se cumple esta expectativa de superar el 10% en 12 meses, es el peor escenario, escuchen bien, en 27 años en materia de inflación. Desde 1994, en que se llegó en ese año a un 10,4% de inflación en 12 meses, que no ocurre algo de este talante. A ver, las principales razones para este cálculo en el mes de abril están con el precio de los alimentos, para nadie es novedad, el tema del transporte, sobre todo los combustibles, y precios en la salud. Vamos con la siguiente gráfica. ¿Qué está pasando con los sueldos? Muchos se preguntarán, y muchos obviamente lo sienten en el bolsillo. ¿Le han subido los sueldos al nivel que ha subido el costo de la vida en nuestro país? O la primera pregunta, ¿le han subido el sueldo? Bueno, hoy día el INE entregó el índice de remuneraciones de los últimos 12 meses. Y los números los dice el INE, no los dice uno, para que no lo ataquen a uno. A ver, ¿qué es lo que dice el INE? Que los sueldos nominales, esto sin contar inflación, crecieron 7,4% en 12 meses. Pero, ¿qué ha pasado? Y vemos la siguiente estación. El costo de la vida en esos mismos 12 meses creció 9,4%. Es decir, el costo de la vida ha subido mucho más que los sueldos. Es decir, por último, que el ingreso real de las personas, lo que puedo pagar con esos 100.000 pesos, por ejemplo, hoy respecto a lo que podía pagar hace un año, es mucho menor. ¿Cuánto menor? Se ajustan estos números y de acuerdo al INE, el ingreso real en nuestra economía cae un 1,8%. Si yo tenía 100.000 pesos hace un año, comparado con estos 100.000 pesos hoy día puedo comprar un 1,8%
menos que hace un año. Es decir, hoy día vale, más o menos podríamos decir, 98.200 pesos. Son 1.800 pesos menos si es que lo llevamos a 100.000 pesos. 6 meses consecutivos de caída. De todas formas, esta inflación de abril la va a entregar mañana tempranito el INE. Hoy día tenemos reunión de política monetaria a las 6 de la tarde del Banco Central. Es la información económica en 24 tarde. Vamos a la pausa y al regreso, todo el deporte. ...24 horas Deportes. Comenzamos el deporte con una ilusión que crece, pero también el peligro de que esto se transforme en una desilusión que duela. Don Sergio Pinto, a ver, ¿cuánto hay de asidero acá para que Chile en noviembre podría darse la posibilidad que esté debutando, sí, abriendo el Mundial de Qatar 2022? 21 de noviembre. 21 de noviembre. Contra Qatar. 25 frente a Países Bajos, Holanda. 29 frente a Senegal. Le debo reconocer que usted hace una semana vino con esta información. Le debo reconocer que el humo salía por todas partes aquí en el estudio. Sí, es verdad. Por todas partes. Yo siempre lo comparo a usted con Carlos Pinto, porque entre Ben Brito siempre llega con... Pero este es el humo por excelencia. Sí, porque acá, recordemos que esto partió por una publicación de un periodista colombiano. Ya, juegue. La NFP... Usted explique. Sí, la NFP dijo, uy, mira esto. mira esto lo que salió en Colombia. Con todo el desorden que tengo aquí, podría taparlo. Contrató a un bufete de abogados, que es Carleso, de abogados, que es un bufete de abogados serio. Cero, y no es primera vez que trabaja con la NFP. No es primera vez el caso Nelson Cabrera, que ganó. Y hoy salió la comunicación que estamos viendo ahí a mi lado, que es un comunicado de prensa de la NFP donde dice que se llevó a la NFP este caso para que sea investigado. Es un documento de 43 hojas. ¿Qué hizo el bufete de abogados? Hizo una investigación en estas semanas y concluyó de que efectivamente, y lo dicen con responsabilidad, de que este jugador Byron Castillo es colombiano. Nació en Colombia y no es ecuatoriano. En entrevista también con La Mañana Informativa, acá en Televisión Nacional de Chile, el abogado justamente Eduardo Carleso dice que todo esto nació cuando este futbolista fue llevado, entre comillas, a prueba a Estados Unidos. ¿Ya? Sporting Kansas se llamaba ese equipo. Dijo, ahí comenzó toda la MLS. Sí, toda la adulteración de documentos nació ahí y tal vez la Federación Ecuatoriana nunca supo. Ya. ¿Qué dice el registro civil de Ecuador? Que el futbolista es ecuatoriano. ¿Que nació en Puerto Villamil? Exactamente. Ya, Puerto Villamil, playa, cerca de Guayaquil. Sí, playa Villamil. Exactamente, ahí hay parte de la documentación. Es que hay varias cosas que hay que ir analizando. ¿Qué viene ahora, por ejemplo? Bueno, se envió la denuncia. La FIFA tiene que hacer una apertura de un procedimiento disciplinario, que es básicamente iniciar una investigación para ver si esto tiene asidero y si es que le pueden dar los puntos a Chile. Son 8 partidos donde este futbolista sumó minutos. ¿Ya? Y conscientemente son 2 con Chile. Donde Chile perdió, donde Chile empató. Chile es el gran beneficiado. Son 5 puntos que dejaría a Chile en el 4º lugar. O sea, de la tabla de posiciones. Un enroque entre Ecuador y Chile, si es que esto se lleva y tiene el éxito que Chile busca. Claro, porque Perú mantiene el repechaje. Sí, porque acá el beneficiario sería Chile con esos 5 puntos. Mira, hay una declaración del año pasado, el 2021, del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana, el señor Mansur. ¿Ya? Leo textual. Creo que es un buen jugador, por Byron Castillo. Si fuera por mí, no lo dejaría jugar en la selección. Yo no correría ese riesgo, no arriesgaría todo lo que estamos haciendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Mira, aquí dice que era el nombre, era Byron David. Y el documento antes decía Byron Javier. Sí, hay varias diferencias entre lo que recabó la NFP en Colombia y lo que dice Ecuador en el... ¿Será la misma persona? Dicen que es la misma persona. Incluso hay otro error. No solamente que un error grosero que nació en Colombia y no en Ecuador, sino que nació 3 años después. O sea... es como ¿te acuerdas de las selecciones juveniles africanas? Exactamente. Un 17 que aparecía de acá, 30 años. Mira, acá el reclamo de la NFP, o más bien del abogado que contrató la NFP, no es por la nacionalidad de Byron Castillo, es, lo tengo acá anotado, documentos alterados. Y eso también es penado por la FIFA. Está el tema de Nelson Cabrera, sí. Pero hace poco en el fútbol femenino, Guinea Ecuatorial tiene este mismo caso y fue sacado de todo tipo de competencia. O sea, hay varias cosas que son 43 páginas que llevó la NFP a través de este bufete de abogados que llevó a la FIFA. Ahora la FIFA no se pronunció, solamente dijo, hoy recibimos esto, lo confirmamos. Sí.
Ahora vamos a ver si es que abrimos una investigación. Ya. Mira, vamos a escuchar la declaración justamente de este brasileño. ¿Tú conversaste con él, no? Eduardo Carleso, claro, que nos explica así cómo fue la investigación y qué espera para el futuro. Escuchemos. El día de ayer hemos enviado a FIFA una denuncia con 43 páginas, con alegaciones y con inúmeros documentos mostrando de manera clara que el certificado de partida ecuatoriano a que el jugador utiliza es falso y por otro lado el certificado colombiano es verdadero. Por eso fue posible concluir que sí, este jugador es colombiano. El Código Disciplinario de FIFA llevará con que Ecuador pierda los puntos de estos 8 partidos y por lo tanto las selecciones oponentes sean declarados como ganadoras por 3-0. Ahora solicitando, no tiene precedentes, hasta donde me recuerdo, en el fútbol internacional estamos buscando la exclusión de una federación clasificada para el Mundial. Pero lo que estoy sí muy seguro de decir es que tenemos muchos argumentos, tenemos muchas pruebas y yo, no apenas profesionalmente, personalmente estoy convencido de que este jugador, Byron Castillo, es colombiano. A ver, un abogado del prestigio de Eduardo Carleso. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. No estamos aferrando a lo que dice el abogado, que él también defiende su pega. Él también va a decir siempre, no hay abogado que diga cuando parte en su trabajo, no, esto vamos a ver, lo que me dice no le creo, no. Claro, él se aferra a la investigación que realizaron, o que realizó su estudio o su bufete de abogado, y yo me cuesta pensar que salga dando la cara en una entrevista diciendo tan fehacientemente que el jugador es colombiano. Es un bufete de abogados reputado ya en Brasil, no es cualquier tinterillo. Mira, vamos a escuchar la segunda reacción, pero antes, mira, hay un comunicado de prensa del equipo de Emelec que lo solicitó en calidad de préstamo. Ahí estamos revisando lo otro que ha sido la reacción de la prensa ecuatoriana, que todavía no puede creer lo que está saliendo de acá de Chile, pero había un comunicado de Emelec. Mira, el equipo eléctrico. Equipo, uy, fama mía. Esto del 2015 dice que una vez que han concluido los controles que regularmente aplica el club en el orden deportivo, médico y legal, la documentación presentada por el jugador no ha superado los filtros que el club tiene implementados sobre integrantes de su plantel. Esto fue el 2015. O sea, ya habían dudas. Ya habían dudas muchísimo tiempo. Sí. Esto está muy extraño. Esta es información que tiene el bufete de abogados. Todo esto fue presentado. O sea, todo lo que te he comentado son las pruebas del bufete de abogados. Vamos a escuchar qué piensa también el mismo Eduardo Carleso sobre las palabras también de lo que yo te comentaba, el vicepresidente ecuatoriano Mansur, que él recomendaba no hacerlo jugar por la selección ecuatoriana. Mira, escuchemos. Sin duda, porque hablamos de una declaración que fue hecha ahora, un año atrás, fue en marzo de 2019, donde este vicepresidente, por lo tanto, un miembro del gobierno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, habla de una manera muy clara. Nosotros adjuntamos incluso el video de esa entrevista, en que declara que estaba claro que había riesgos y que por él no de ninguna manera convocaría al jugador. Es decir, todo eso lleva a una conclusión que yo diría brutal, que la federación tuvo total conocimiento de todo eso. No hay ninguna negligencia acá, ningún descuido. Sabía de los riesgos, sabía que el jugador era colombiano, pero mesmo así lo quiso convocar porque probablemente, como sabemos, él deportivamente estaba jugando un fútbol de altísimo nivel y no se lo podría perder. Pero necesitamos de juego limpio, ¿no? Mira, Andrés, esto... Bueno, aparte de todos los puntos de prensa o las entrevistas que dio Eduardo Carleso, esto salió publicado, me lo enviaste muy temprano, en New York Times. Sí. Y hay una frase que del mismo abogado dice: el nivel, tanto en cantidad como en calidad, de la información y las pruebas que hemos podido recopilar nos ha sorprendido incluso a nosotros mismos. O sea, ellos dicen que tienen una cantidad de pruebas que Sergio, yo solamente por dónde perder este caso. Aquí el tema es la desilusión. Es verdad. Esto no resulta. Sí, quiero creerte, pero insisto que esa cosa humana no me creas a mí si yo estoy dando a conocer nomás lo que nos informa la NFP y este abogado Eduardo Carleso. Acá, si es que la NFP tiene todo el apoyo legal y la FIFA lo acepta, ahora vamos a ver si la FIFA deja fuera a una selección que ya tiene un calendario mundialista, que ya te lo di a conocer, el 21. Estaríamos debutando. 29 de noviembre. Imagínate. A 6 meses o un poquito más del comienzo del Mundial. Bueno, son las reglas. Es verdad, ya hay casos que han pasado, pero de mundiales, sacar una selección del Mundial sería primera vez en la historia.
Siempre hay una primera vez. Sería primera vez en la historia que suceda esto, así que de verdad que vamos a tener teleseries. Está bien. Para rato con este tema de la selección. El tiempo no va para Sporting Cristal Católica, no va. No, 1-1. 1-1, sí. Hoy día Colo-Colo, ¿a qué hora? 22 horas también. También. En Lima. En Lima también. Mismo estadio incluso. Mucha suerte, ¿eh? Don Sergio. Que esté bien, ¿eh? Nos vemos mañana. Chao, chao. 2:53, vamos a la pausa en 24 tarde. Volvemos para despedirnos en 24 tarde, 14 grados en la capital, nos despedimos con romanticismo, usted lo está viendo, el divo de Linares, el niño de España, cumple hoy día, Rafael, 79 años, con este incombustible artista incomparable, Rafael de España, cerramos este 24 tarde, que tenga una muy buena jornada. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche